León o al congresista Rodríguez. En todo caso, vamos a posponer su participación. Tiene la palabra el congresista García Belaúnde. Gracias, presidente. Le doy la bienvenida a Salvador del Solar, a cada uno de los ministros, a los 173 asesores que los han acompañado, a los 163 personal de seguridad que los ha acompañado también, y a los 23 motociclistas que los han traído a este Congreso, salvando las inclemencias del tránsito. Bueno, presidente, el ministro está lleno de expectativas y de esperanzas. Le deseamos la mejor suerte del mundo. La necesita y nosotros la queremos también. El país necesita un gobierno estable, productivo, eficiente, transparente. El ministro ha hablado de corrupción. No ha dicho o no ha querido definir la corrupción, porque la corrupción no solamente es chapar o perseguir al que recibe una coima. Corrupción es mucho más que eso. Corrupción es no cumplir con tus deberes funcionales. Corrupción es usar indebidamente el poder. Corrupción es dilatar las cosas, postergar las cosas. Corrupción es usar el poder para beneficio de tus amigos y de tus compadres y de tus socios. Bueno, de eso no se ha hablado acá. Y entonces nos preocupa. El ministro ha hablado aquí, ha hecho una referencia histórica de hace 200 años que aquí efectivamente nació la República, aquí en este mismo local, en este mismo sitio, con otras paredes y otros techos, pero aquí mismo efectivamente. Pero no fueron 80 congresistas, 73 ministros. Para el ministro de Cultura hay que corregir un poco las cifras, 73 y 37 accesitarios. Eso hay que corregirlo también. Entonces, pero también si hablamos de historia, hay que saber qué pasó con la riqueza del guano, que duró 40 años y que 40 años el Estado se demoró en darse cuenta que la habían dilapidado. Y en esa época de los 40 años, ¿cuánto el Estado se quedaba con el guano? Con 2/3, 66, 68, 70%. Y 1/3 se quedaba el consignatario del guano. Hoy día, ¿con cuánto se queda el Perú de las riquezas naturales que se explotan? ¿Con 30%? O sea, estamos peor que en el siglo XIX. Y me preocupa entonces las bambas. Las bambas, es bambas desde el primer momento. Veamos acá, por ejemplo, quiero, con el permiso de la presidencia, que se exhiba un pequeño autorizado, una pequeña intervención del ministro Castilla en la Comisión de Relaciones Exteriores. Vean lo que dice sobre el convenio con Suiza y sobre las bambas. Dice el ministro, dice el ministro, porque ahí le pregunto yo y lo encaro, oiga, ¿para qué usted viene a fomentar un acuerdo de doble tributación con Suiza si el Perú le compra a Suiza solamente chocolates? Y en cambio el Perú le vende oro. Tienen minas los suizos en el Perú. En Suiza no ha llegado ni siquiera Gastón Acurio y menos la trastienda. Entonces la pregunta es, ¿por qué el convenio de doble tributación? ¿Será por las bambas? ¿Será por las bambas? Y ahí mira lo que dice el ministro. Bueno, parece que no funciona. No funciona bien el audio. El video, por favor. Pero ¿qué dice el ministro, presidente? ¿Qué dice el ministro? No, va a pagar el 30% de impuesto a la renta. Lo dice, lo aclara el ministro. Va a pagar. Lo único que va a sufrir un poquito es las regalías que van a bajar en 28 millones de soles. Pero no, el 30% es inamovible. Se va a pagar 30% de impuesto a la renta. Ahí no sé si es. A ver. Entonces acá, una empresa suiza en el Perú con convenio va a seguir pagando el 30% de impuesto a la renta. Bueno, eso no cambia. Ahí está. ¿Y cuánto pagó? El 8%. O sea, en vez de pagar 2.000 millones de dólares, pagó 560 millones de dólares. O sea, 1.500 millones de dólares el Estado dejó de cobrar por una operación que se hizo en las Islas Bermudas. O sea, la bamba empieza ahí. La bamba empieza ahí. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde están los funcionarios? ¿Dónde está la SUNAT? ¿Dónde está Economía? ¿Dónde está el Ministerio de Transportes?
Acá lo veo el ministro de Transportes, ahora vestido de terno porque hace poco lo vi en una fotografía con frac. Frac alquilado por 300 euros. No sé si el frac lo pagó él o lo pagó el Ministerio de Transportes. Pero hablando del viaje a España, presidente, ¿qué ha salido el día de ayer en la revista económica Economista en España? ¿Qué ha salido el día de ayer? Les digo, una entrevista al señor presidente de Enagás. ¿Enagás? ¿Quién es Enagás? Socio de Odebrecht en el gasoducto del sur, que compró acciones cuando ya se venía el escándalo, se sabía el escándalo, cuando ya Odebrecht Marcelo estaba preso, compró el 25% de la gasoducto del sur. ¿Y qué dice el señor Jardén? ¿Qué dice? Que ha comunicado a su junta de accionistas de Enagás, que ha hablado con el presidente Vizcarra en España. Acá está, el presidente Vizcarra se ha comprometido a buscar una solución al conflicto entre Enagás y el gasoducto sur peruano. O sea, ¿el presidente de la República puede comprometerse a pagar 500 millones de dólares, que es lo que piden? Es que cuando están en litigio con el Perú en el CIADI, o sea, ¿tú conversas con alguien que está en litigio o mandas a tu abogado? Y no sé si el ministro de Transporte estaba presente con el frac suyo en Enagás alquilado, no lo sé. Que nos pueda explicar de repente qué conversaron. Porque acá es una cosa muy grave es una cosa, que se le ofrece pagarle 500 millones de dólares, transar, y esta transacción le va a servir a Odebrecht, que quiere 1.500 por la diferencia, porque Odebrecht tenía el 75% restante con Graña y Montero. O sea, le pagas 500 en Enagás, le pagas 1.500 a Odebrecht. Y la propina que vamos a recibir por el convenio, la propina que son 149 millones de dólares a 15 años, ¿qué pasó con esa propina? ¿Se va a perder? Es una cosa muy grave, presidente, no lo digo yo, aquí está. Entonces, ¿en qué estamos? Volviendo a las bambas, presidente, ¿podemos permitir acaso? Porque eso también es corrupción. No cumplir con tus deberes de función es corrupción. ¿Podemos permitir que una empresa logre convertir, que el Estado le ayude a convertir un camino de cabras en carretera nacional y asfaltarle el Estado para que lleguen solamente a su mina? Yo también quisiera que haga un camino, el camino de cabras que hay en mi casa, en Cañete, lo conviertan en carretera nacional y que lo asfalte el Estado para solamente llegar mis invitados a mi casa. Yo también quisiera eso, todos quisiéramos eso. ¿Y dónde está entonces el gobierno? ¿Dónde están los pantalones del gobierno? Entonces yo creo que esto es muy grave. Y presidente, y acá tengo el brochure, porque acá el ministro ha dicho una cosa importante: 5.400.000 turistas al 2021. Muy bien. El presidente ya lo había dicho que eran 7 millones, o sea, ya hay 1,5 millones de menos de turistas que van a llegar al 2021, con un aeropuerto que está colapsado. Acá tengo el brochure. Acá tengo el brochure del aeropuerto, presidente. Están haciendo una real estate, o sea, una inmobiliaria. Aquí está. Y están ofreciendo terrenos, o sea, se han demorado 12 años, LAP, en construirla, en empezar a construir la segunda pista que va a estar lista todavía el 2024. No han querido hacer nada y han logrado que este gobierno les prorrogue la concesión 10 años más, con 350 millones de dólares de ingresos anuales, o sea, 4.000 millones de dólares le ha regalado este gobierno a LAP. ¿Para qué? Para que ellos no construyan nada, y ahora que les han entregado el 100% del terreno, ¿qué dicen? Que les sobran 149 hectáreas. ¿Cómo? Aquí está. Les sobran 149 hectáreas, les sobran 1.490.000 metros. ¿Y qué van a hacer con los metros que les sobran? Aquí está, en el área cabecera norte, 22 hectáreas. Fawcett, la avenida Fawcett, sobre Fawcett, $2.000 metro cuadrado. También, oficinas, actividades aeroportuarias en cabecera norte, retail, oficinas, logística, almacenes, residencial. Esto lo entregan en el 2019. Ahorita, el 2024 sobre la avenida Fawcett, el 2023 40 hectáreas sobre Gambetta, y el 2020 sobre Santa Rosa 64 hectáreas. O sea, hemos comprado con mucho esfuerzo durante tantos años, metro por metro, para dárselo a LAP para que haga viviendas, almacenes,
oficinas y restaurantes. ¿Y qué hace el ministro de Transportes con su frac? ¿Qué hace el ministro de Transportes? Me hace recordar Paredes de Humala. Esto no se puede ni aceptar, presidente. Y este ministro de Transportes, además, es el que le entrega al Provías, le entrega a una empresa cuestionada por el Banco Mundial, inhabilitada por el Banco Mundial, le entrega obras, Huánuco, la Unión Huallanca. Yo quisiera, para terminar, presidente, vamos a interpelarlo al ministro de Transportes, de todas maneras, no solamente por todo lo que ha pasado, por los muertos de hace pocos días, 17 muertos que han estado activados, la empresa activada en un lugar inadecuado debido a un permiso que el ministro de Transportes lo dio. Él lo dio. Y claro, él estaba seguramente en viaje virreinal con frac en España. Pero finalmente, presidente, para terminar, ayer se aprobó el reja, que es una reja para no salir. No es el reja para entrar, es para no salir. Y acá hay un decreto supremo que dice que se le va a otorgar al ministro de Economía amplias funciones para poder legislar o cambiar las condiciones en una comisión multisectorial. Anoche se aprobó. Claro, estaban acá 6 o 7 empleados, funcionarios, asesores del MEF, asesorando a la presidenta de la Comisión de Economía. Algo que nosotros no vamos a aceptar. Hemos pedido una reconsideración, presidente, que espero que se haga así. Presidente, finalmente, mi voto no es de confianza, es de expectativa solamente. Tiene la palabra el congresista Marvin Palma. Hola. La región de Lambayeque, la región que me eligió como congresista, tiene muchas necesidades, de los cuales quiero mencionar 3 de ellas el día de hoy. La primera es la reconstrucción. Lambayeque, en términos porcentuales, es la región que menos avance tiene entre todas las regiones comprendidas en la reconstrucción. Me gusta la idea de implementar equipos multisectoriales de asistencia técnica para las autoridades regionales y las autoridades locales. Y me gusta también la idea, y aplaudo, que se pueda implementar en Piura y en La Libertad. Pero me gustaría que se implementara, Premier, en Lambayeque, porque en términos porcentuales es la región que menos avances tiene. Como segundo punto quiero llamar al Ministerio de la Producción, ya que el sector pesquero, los pesqueros de la Ley 26920, el Ministerio pretende elevarle los derechos de pesca en un 400%. En el periodo de Ollanta Humala, las autoridades de turno tomaron pésimas decisiones que casi conllevan a la quiebra del sector. Sin embargo, del 2016 en adelante, la cosa en el sector pesquero ha cambiado, significando el aporte del sector pesquero en más del 0.5% en el PBI entre el 2017 y 2018. Por favor, ministra de la Producción, de corazón le pido pueda tomar buenas decisiones en el sector pesquero. Quiero también traer a colación el tema de declaratoria de emergencia del distrito de Morrope, donde la población toma agua con arsénico. Sentado aquí en mi curul, he escuchado con mucha atención al Premier y me causa ilusión cuando él se refiere a la juventud, donde él dice que para gobernar hay que repensar de cómo gobernamos, que se refiere a la juventud como un activo, donde se tiene que sentar las bases para cambiar la historia del Perú. Yo, como congresista más joven de este Parlamento, como ciudadano y como vocero de Cambio 21, quiero decirle que va a tener mi apoyo, va a tener nuestro apoyo, no sin antes nunca olvide las palabras dirigidas a la juventud en este pleno del Congreso. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Israel Lazo. Muchas gracias, señor presidente. Saludar al Premier, a los ministros,
y a los colegas congresistas. En la mañana escuchábamos hablar al Premier empleo, competitividad, lucha contra la corrupción y muchos temas que le importa al país. Hablar de competitividad, señor Premier, es hablar de plata en los bolsillos de los ciudadanos comunes y corrientes. Competitividad es mayores recursos, mayores empleos, mayores posibilidades de hacer negocios. Yo no me puedo explicar cómo podemos ser competitivos si tenemos una carretera central colapsada, más de 17 millones perjudicados por esta carretera que absolutamente se hace nada. Las vías alternas no se concluyen 2 años y medio y aún no se ha avanzado mucho. Y encima de tener una carretera colapsada, como premio, estamos pagando del bolsillo de los peruanos peaje directamente a esta empresa. Hablar sobre empleos. ¿Qué sector genera mayores empleos en el Perú? ¿La minería? Falso. Las pymes, tampoco. El sector agrario es el que genera más empleos en el Perú y es el sector que mayormente ha sido maltratado con presupuestos mínimos para estos sectores. Hemos visto cómo nuestros agricultores, los cafetaleros están siendo empujados hacia la coca, a sembrar coca porque es más rentable este producto. De Vida invierte millones para poder conquistar a estos cocaleros y el Estado los empuja a que se vayan a sembrar coca. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué hacemos? Estamos gastando en consultorías más de 1.700 millones se va a gastar, ya se gastaron 280 millones este año. ¿Y para qué? INIA ha contratado una consultoría para que les enseñe a hacer su visión y su misión. La PCM se han pagado para que se les enseñe a dar pésame a los que se mueren. Y la cantidad de consultorías que existen es porque existe incapacidad en estos ministerios. No son capaces de poder hacer sus funciones para las cuales fueron delegadas. Entonces los ministerios que lo manejan, pero las consultorías, y nos ahorramos mucho dinero. Señor presidente, hablar de las Bambas también es hablar de todo el Perú. Se están generando muchas Bambas en el Perú por la incapacidad, por la desidia, por la falta de ver el Perú profundo, donde la parte social está disconforme, está cansada de promesas, de mesidas, está cansada de que sus presupuestos se manejen desde acá, desde Lima, donde empresas conductoras aquí en Lima se hagan los contratos, las licitaciones y luego vayan a los lugares de origen, a la Amazonía, al BRAE, y cuando llegan se regresan porque son incapaces de construir en esos lugares y el Estado pierde mucho dinero. En Río Tambo existen colegios abandonados, pero que ya las empresas llevaron 8 o 7 millones y no les importa y no hacemos nada de la manera legal como nos están robando a todos los peruanos. Necesitamos descentralizar nuestros presupuestos mínimos para estos lugares donde los alcaldes ganan cerca de 1.500 mensuales y no tienen la capacidad de venir a hacer sus gestiones acá a Lima. Y su población le reclama obras, trabajo. Sin embargo, acá la centralización de los presupuestos, indolentemente, le van jalando la alfombra a las buenas intenciones que se tiene cada vez que se inicia un nuevo gabinete. Los funcionarios, los ministros pueden tener las mejores intenciones, pero hay unos cangrejos que los jalan para atrás ahí, enquistados en los diferentes ministerios,
tenemos que pelear contra esa corrupción que está ahí adentro para poder mostrar al Perú que sí hay un interés de salir adelante, de darles las herramientas que necesitan. Para que pueda concluir, por favor. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos carreteras, necesitamos tecnología y necesitamos una cuota de patriotismo para pelear contra esta corrupción que está dentro del Estado. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Alberto de Belaunde. Gracias, presidente. Un saludo al primer ministro y al gabinete, así como a mis colegas. En su intervención, el primer ministro hizo una pregunta muy pertinente. Se preguntó de qué males debemos librarnos para alcanzar nuestras libertades. Y creo que esta es una pregunta clave a tan pocos años de llegar al bicentenario de nuestra vida republicana. Y el propio primer ministro identificó un tema que es fundamental, que lo acompañó a lo largo de distintos momentos de su intervención, que es el mal de la discriminación, entendido además como un mal estructural y que tiene una serie de manifestaciones que creo resultan pertinentes recordar el día de hoy. Está el mal de la discriminación reflejado en el machismo, cuya vertiente más violenta la vemos cada día con más frecuencia en los feminicidios, en esta crisis humanitaria que es la violencia contra la mujer en nuestro país. Y seguimos centrándonos en el castigo, seguimos centrándonos en la reacción que tiene el Estado una vez ocurrida la tragedia. Y no nos centramos, creo yo, con el mismo énfasis en la prevención, cómo evitamos que más mujeres en nuestro país sean víctimas de violencia física, psicológica y sexual. Y no estamos poniendo en el centro de la discusión a quien genera esta violencia, al hombre, a la masculinidad tóxica, al machismo. Y ahí tenemos que hacernos una pregunta compleja, una pregunta dolorosa, pero una pregunta absolutamente necesaria. ¿Por qué en nuestro país tantos hombres matan, violan y violentan a las mujeres? Pregunta absolutamente necesaria que requiere de una respuesta por parte del Estado y de la sociedad, y por eso yo saludo que el día de hoy se haya publicado la Política Nacional de Igualdad de Género, que busca responder de manera compleja y de manera intergubernamental, intersectorial, mejor dicho, esta dolorosa pregunta. Y creo que necesitamos dejar de lado falsos debates, desinformación o campañas que parecen más centradas en impulsar carreras políticas o determinados medios de comunicación que centrarnos en el tema de fondo, que es asegurar que en nuestro país nuestros niños y niñas sean formados en una ciudadanía libre de violencia, en una ciudadanía que, con base en la cultura de paz, entienda que hombres y mujeres tienen los mismos derechos, y eso pasa por asegurar que ninguna mujer en el Perú sea siendo violentada. Pero también la discriminación nos habla del racismo, esa tara que nos acompaña desde la colonia y que no hemos logrado superar, particularmente dolorosa para población afro y población indígena, y que está muy relacionada a otra tara de discriminación, que es la de cómo tratamos las lenguas originarias en nuestro país. Y tiene que ser motivo de vergüenza, presidente, para todos los congresistas que estamos aquí sentados, que hasta el día de hoy nuestros colegas quechohablantes no puedan hablar en quechua en este recinto sin que inmediato sea traducido para que el resto de nosotros pueda entender lo que se está diciendo. Tienen todo el derecho nuestros colegas quechohablantes y cualquier otro
colega que habla una lengua originaria de expresarse en su lengua y que de inmediato cada uno de nosotros lo puede entender como entiende cuando hablamos en español. Yo espero que el Congreso de la República sea la primera entidad que adquiera este sello intercultural y bilingüe del cual hablaba el primer ministro, y sé del compromiso y del interés que tiene la mesa directiva en estos temas, y creo que será un tema que nos una a los 130 congresistas. Si hablamos de discriminación, como hombre abiertamente homosexual, tengo que hablar también de la homofobia y transfobia. Hace 4 años, presidente, Zuleimi Sánchez, niña de 14 años que recién empezaba la vida, fue asesinada de 4 disparos en Trujillo. Y es una de las más de 100 peruanas y peruanos que han sido asesinados en nuestro país por su orientación sexual e identidad de género. Y no solo, presidente, no solo no sabemos quién la mató hasta el día de hoy su familia no tiene justicia, sino que este caso no nos llevó a una reflexión nacional como sí sucedió en Chile con Daniel Zamudio o en Estados Unidos con Matthew Shepard. Fue un crimen de odio, presidente, que no movilizó a la sociedad peruana, porque en el país, lamentablemente, todavía existen ciudadanos de segunda clase, y los hombres y mujeres lesbianas, gays, bisexuales y trans siguen siendo ciudadanos de segunda clase para el Estado peruano. Eso es inaceptable de cara al Bicentenario. Por eso, presidente, cuando hablamos de la lucha contra la discriminación, tiene que ser una lucha interseccional. Entender que es un problema estructural de la sociedad peruana que nos ha acompañado casi 200 años y que no puede continuar en el país. Y por eso es tan importante cambiar la educación, una educación que se dedique a formar ciudadanos, que se dedique a promover la sana convivencia entre todos. Y esto es algo que no debería separarnos ideológicamente, que no debería separarnos de acuerdo a posturas políticas. Esto es un tema de decencia. Una sociedad decente no humilla a sus miembros, presidente, y el día de hoy, lamentablemente, todavía se humilla a gente por sexo, por raza, por orientación sexual, por lengua, por identidad de género, y eso no puede seguir. Y por eso yo hago un llamado a cada uno de los colegas que dejemos de lado cualquier diferencia y construyamos en base a lo que ha señalado el presidente del Consejo de Ministros, de qué males debemos librarnos para alcanzar nuestras libertades. La discriminación tiene que estar en el centro de esta discusión. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Julio Rosas. Gracias, presidente. Saludo al premier y a todo su gabinete ministerial. De veras, en el país todos debemos tener respeto a la dignidad y a la identidad natural de cada ser humano. Somos promotores del respeto, del derecho de todo ser humano por ser hombre o ser mujer. No puede haber ningún tipo de discriminación, presidente. En este país, lo que sí preocupa es que se quiera imponer una dictadura totalitaria para que los peruanos vivan subordinados bajo las botas del pensamiento único, de la ideología de género que afecta a los peruanos. ¿Cómo no expresar una preocupación de la población nacional? Que este gobierno ha derogado la ley de fortalecimiento familiar, cuando la Constitución reconoce a la familia como base y fundamento de la sociedad y el Estado peruano. Los peruanos no están en contra de nadie. Los peruanos aprenden a respetar y a no discriminar, pero no podemos nosotros permitir que a los niños se les enseñe, teniendo una currícula escolar, sobre el enfoque de género, para que ellos puedan construir socialmente desde pequeños, violando su inocencia, su tierna inocencia, diciéndoles que también pueden construir socialmente, culturalmente, su identidad como se sienten. Eso no se puede permitir, presidente. Si se dice que hay respeto por la niñez, por la mujer, por la familia,
se tiene que defender en todo momento los valores. Nuestro Perú vive en medio de conflictos y problemas. Y los conflictos y problemas, presidente, no solo se dan socialmente, sino en primer lugar por la falta de principios y valores que brillan por su ausencia en la vida de cada peruano. Y quienes estamos en autoridad somos los primeros, debemos ser los primeros en dar ejemplo, que los valores y principios nacen en la mente y en el corazón de la persona. Por supuesto, presidente, por su intermedio al Premier y a todo el gabinete a quien expreso mi respeto, también un llamado para que juntos trabajemos en el fortalecimiento de la familia, aquella familia natural que reconoce nuestro Código Civil, la Constitución peruana y nuestro ordenamiento jurídico. Tristemente, se le ha querido tergiversar y poner otra forma y otro sentido a lo que nosotros consideramos la familia peruana. Y no podemos permitir que ideologías extranjerizantes vengan a doblegarnos y a subordinarnos y a hacer que nosotros hagamos lo que ellos quieran. Presidente, es de extrañar toda esta coordinación entre el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y el Ejecutivo, para que en cuestión de segundos ya tenían todo preparado. El fallo que dio la Corte Suprema, no admitiendo la acción que presentaron los padres en acción, inmediatamente ya tenían preparado para que salga en los medios y en el peruano todo lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Igualdad de Género. Nosotros hemos dicho en muchas ocasiones, estamos de acuerdo con la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres sin distinción alguna. Pero no metan género, pues, porque la mujer no es un género, es un ser humano y no se puede cosificar a la mujer utilizándola con discursos altilocuentes, subliminalmente, para decir defendemos tus derechos, cuando estamos afectando la identidad de una tierna niña, de una mujer que tiene valores, principios y que no necesita una muleta legal para hacerse valer, porque el valor de una mujer está en su propia identidad. Tiene valores, tiene virtudes, tiene cualidades. Somos respetuosos de la mujer en todo momento, como también del hombre. Respetamos los verdaderos derechos humanos y hago un llamado al gobierno y a los ministros acá para que reflexionemos y no sean promotores de una ideología que afecta a los peruanos y a la familia, presidente. Creo bien que este gabinete tiene oídos para oír, tiene ojos para ver y tiene corazón para sentir. Y esperemos que así juntos podamos trabajar en bien de nuestra nación, sirviendo a nuestra patria. Un país consolidado y fuerte viene de tener familias fuertes y saludables, presidente. Quiero terminar diciéndoles que no nos cansaremos y el Perú entero sabrá salir a las calles, como ya lo ha hecho, para decir se respeta la familia, se respeta la vida y no podemos permitir que se promueva aquí la muerte, el aborto, el derramamiento de sangre inocente, como algunos dicen que se es ser humano después de haber nacido. No, que se tiene derechos después de nacer. Tanto la Constitución como el Código Civil y todo el ordenamiento jurídico, los tratados internacionales, dicen, el concebido es sujeto de derecho en todo lo que le pertenece. Aquí en este Congreso, habemos congresistas que somos pro-vidas. Respetamos a aquellos que quieran ser congresistas. Para que concluya, por favor. Pero queremos, el Perú espera un gobierno que sea pro-vida. Ya estamos cansados del derramamiento de sangre durante el terrorismo y no podemos permitir ahora que bajo otra fachada e ideología se siga derramando sangre inocente. Y presidente, también el Perú sabrá defender la familia y respetamos a todos, cualquiera sea su sexo, su religión, su creencia, su etnia, su lengua. Respetamos a todos por igual. Pero el Perú, si este gobierno no hace caso o más bien hace oídos sordos, sabrá salir a las calles todos los días para que concluya, por favor. Muy amable, gracias. Para decir que en el Perú hay que respetar. Termino diciendo, ustedes ministros tienen familias, tienen vecinos, tienen amigos que también vienen y nos dicen, ellos también tienen personas y sienten. Queremos que todos trabajemos en bien de la vida y la familia
para decir y llegar al 2021, somos libres, no solo de esclavitudes históricas, sino de esclavitud de ideologías que quieren imponer una dictadura totalitaria para vivir bajo las botas de este pensamiento único. Presidente, viva la vida, viva la familia. Gracias. Tiene la palabra la congresista Alejandra Aramayo. Presidente, el congresista Miyashiro me ha pedido las 2 interrupciones, por favor. Congresista Miyashiro tiene las 2 interrupciones.